Bueno chicos, continuando con lo que venimos viendo a partir del video que hicimos en el automotor donde mostré la ubicación y cómo se convertía energía mecánica en energía eléctrica en nuestro alternador. Antes de continuar con lo mismo, vamos a hacer un poquito de una reseña histórica. ¿De dónde viene todo esto, lo que venimos del funcionamiento del alternador y de dónde viene particularmente la generación de la energía eléctrica? Esto arranca en el año 1831, donde Michael Faraday, conocido científico, en el cual después más adelante teníamos a ver un poquito de transformadores y lo vamos a convocar nuevamente a nuestra mesa, basado en una teoría del señor Oersted, descubrió que un conductor eléctrico moviéndose cerca de un imán o campo magnético generaba una corriente eléctrica. Y en eso convenimos que es el principio del generador magnético. Al año siguiente, en 1832, Hippolyte Pisi, otro científico, construye el primer alternador de generador, o sea, el primer generador de corriente alterna, que consistía en un imán giratorio movido por una manivela donde los polos del imán pasaban sobre una bobina con un núcleo de hierro. Su invención luego condujo a los dispositivos que se fueron avanzando con respecto al transcurrir del tiempo. Vale aclarar que más adelante vamos a hacer unas pequeñas prácticas caseras de cómo se cumplían estos principios. Obviamente nosotros lo vamos a hacer de una forma sencilla para que ustedes interpreten particularmente qué estoy explicando yo cuando les estoy contando esta historia. Después, aprovechando el primer generador electromagnético, se utilizó un disco de cobre que giraba entre dos extremos de un imán, con una forma de herradura, o sea, el disco de cobre giraba entre las herraduras de un imán y generaba una pequeña corriente continua. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando dije recién en unos ejemplos que vamos a hacer acá en forma casera? Vamos a demostrar esto. Para no faltar a la verdad, los primeros generadores se llamaban dínamos, la dínamo. Particularmente generaban, a diferencia del alternador que vimos en el vehículo, corriente continua. ¿Cuál era el inconveniente particularmente de este dínamo? Vale aclarar que posiblemente los trajeron los autos hasta los años 60. Yo cuando era chico veía todavía dínamos en los autos. Y el inconveniente más grande que tenía era la recuperación de la batería. O sea, ¿cuál era el inconveniente? Uno usaba mucho las luces del auto o todo lo que era artefacto eléctrico, ¿entienden? ¿Y qué pasaba? Se descargaba mucho la batería y el dínamo tardaba en recuperar eso. Es más, les voy a contar la siguiente anécdota. Los autos antiguos particularmente tenían baterías de 6 volts. Cuando y obviamente tenían toda la instalación eléctrica preparada para esos 6 volts. Pero en el momento del arranque era como que tenían siempre poca batería. Entonces, ¿qué se hacía? Esto lo vi hacer yo cuando era jovencito o chico, más vale. Se construían baterías de 8 volts para el arranque. Las baterías en especial, en vez de tener un borne positivo y uno negativo, tenía un borne negativo y dos positivos. Uno a los 6 volts y otro a los 8 volts. ¿Me entienden? Entonces, se alimentaba toda la instalación eléctrica con los 6 volts y para el arranque iban los 8 volts. Se hacía eso. El mejor ejemplo para comparar estas dos situaciones, por ahí nos va un poquitito del tema, pero hay un video documental en el que se llama La Batalla de las Corrientes, donde habla Edison, o sea, esta es una dramatización, ¿no? Edison contra Tesla, por eso la batalla de las corrientes. Edison defendía la corriente continua y Tesla, en su lugar, quería imponer la corriente alterna. Que en este caso, ¿qué tenía como ventaja? Que era de mucho más fácil generación y se recuperaba de mejor manera, en este caso. Por eso, hoy en la actualidad, y ya le digo, hace unos cuantos años atrás, en los vehículos se empezó a reemplazar la dínamo por el alternador. Al hablar de Tesla, nos podemos recordar que en 1882, Tesla inventó el primer motor de inducción de corriente alterna. Y acá es cuando comienza esto que le acabo de explicar recién de una forma muy sencilla,
la batalla que hubo contra Edison. Obviamente sabemos que esa batalla la ganó Tesla, por eso hoy, aunque para no faltar a la verdad, en muchas partes del mundo se está usando también mucho corriente continua, en general, en nuestras casas y en nuestras empresas, y generalmente en todos lados se utiliza muchísimo más en forma residencial la corriente alterna, y se ha dejado la corriente continua para los autos y todo lo que sea celulares y todo ese tipo de cosas. Pero, particularmente en los autos, se recupera o se genera corriente para utilizar en el auto desde la corriente alterna. Que eso, cuando veamos el alternador en próximos videos más adelante, vamos a ver cómo es esto de la corriente alterna que genera y usamos corriente continua. Bueno, va a ser un detalle más profundo en el momento que veamos esto. Bueno, chicos, con esta reseña, hacemos una buena introducción histórica de lo que vamos a ir viendo paso a paso en la generación de corriente alterna mediante un alternador, que es lo que estamos viendo. Para continuar con nuestra tarea, en la cual estamos mostrando cuál es el funcionamiento de un alternador, vamos a hablar en primer término del principio de generación, que en este caso es el que usa el alternador, el de inducción electromagnética. ¿Qué nos dice? Si un conductor corta un flujo magnético, se genera una fuerza electromotriz, que es un voltaje de inducción. Así es el principio. Entonces yo acabo de hacer acá un experimento casero, como para que ustedes interpreten cuál es ese principio. ¿Qué hago? Tomo un destornillador, tomé un trozo de cable, y acá creé una bobina, y en sus extremos conecté los pines del multiamperímetro y lo coloqué en microamper. ¿Por qué? Porque la corriente que va a generar es muy bajita, ¿entienden? Entonces, cuando yo ya tengo armado todo este dispositivo, tomo un imán y lo paso por sobre la bobina. Como ustedes ven, ¿ven? Se genera una pequeña corriente. Vuelvo a repetir, es muy bajita porque es una demostración en este caso. ¿Ven? Yo, si lo voy retirando al imán, cada vez menos. Lo acerco al bobinado y comienza a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero demostrar con esto? Este es el principio que utiliza el alternador para funcionar. Bueno, ahora en el próximo video les voy a demostrar particularmente cómo funciona este principio en el alternador. Bueno, chicos, como vimos en el video anterior, esta generación se puede hacer con imanes permanentes o con un electroimán. ¿Cómo sería esto? Aprovechando partes de lo que utilizamos para realizar el ejemplo anterior, yo utilizo una fuente que es una pequeña fuente de alimentación de 12 volts que está conectada al cable que hace las veces de bobina sobre el eje del destornillador. En este caso, ¿cómo sería cómo se explicaría el funcionamiento o la reacción a esta bobina? La teoría nos indica lo siguiente, que si hacemos fluir una corriente eléctrica sobre un conductor que se encuentra envuelto y aislado sobre un metal ferromagnético, este metal se magnetizará. Bueno, vuelvo a repetir, yo acá tengo una pequeña fuente que está conectada a los dos extremos de la bobina y vamos a ver si esto se cumple. O sea, este eje que haría las veces de rotor del alternador tiene que estar magnetizado. A ver, ¿ven? Lo hacemos con cosa livianita porque estamos utilizando muy poca. ¿Ven? Este es el principio que utiliza el rotor del alternador para magnetizarse y así comenzar su función de poder generar corriente alterna trifásica, que es lo que vamos a ver en los videos anteriores. Bueno, chicos, a continuación ya vamos a ir a trabajar directamente en figuras, lo que nos hablan particularmente del alternador en sí.